Bueno, ahí creo que ya entraron todos los asistentes que estaban esperando. Bueno, muchas gracias por sumarse a esta nueva edición del ciclo Finanzas y Fiscalidad, armado junto con el Club de Finanzas de la UCEMA y la Universidad del SEMA. Es la primera reunión de este ciclo. En este año, bueno, la primera reunión por una cuestión de tradición de los últimos 2 años. Lo invitamos a Enrique Pinedo, que es economista y subsecretario de Evaluación Presupuestaria en la jefatura de gabinete de la Nación, para hablar de gasto público. El título de esta reunión es ¿En qué se gasta cuando no hay plata? Edición 2025. De vuelta ya lo hicimos en 2024 y en 2023. Este año, como todos saben, no hay un presupuesto formal, hay una reconducción del anterior, por lo cual tiene sus particularidades, por eso no hablamos quizás de presupuesto propiamente dicho, pero sí de partidas presupuestarias, gasto y qué se proyecta y qué pasó en ejercicios anteriores. La idea, por lo menos durante este año, es desarrollar la parte de gasto público como contraprestación, como contraparte, perdón, a ingresos públicos. A lo largo de lo que queda del año, la idea es empezar a desarrollar también la idea de reforma tributaria, ingresos y buenas prácticas en materia tributaria y legislativa. No tiene sentido hablar de ninguna reforma tributaria si uno no está hablando de gasto. Antes, la única razón por la cual se debería de imponer un tributo es para hacerle llegar fondos al Estado. Alguno podrá decir sí, también para hacer ingeniería social, es cierto, algunos se inclinan por esa idea, pero la idea es hablar de gasto público y después cómo se solventa y en el marco de esa solvencia hablar de lo que es el esquema de reforma tributaria en general. Así que bueno, esa es la idea de cómo vamos a la idea de desarrollar este año y empezamos justamente con la pieza esencial que es la parte de gasto público. Enrique, gracias por sumarte otra vez además, así que gracias por participar y tu continuo apoyo. Eh, Así que te dejo si querés probar para compartir pantalla y ahí vemos si ya podemos arrancar y ya después te dejo el espacio. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Tomás. Muchas gracias a la UCEMA, y gracias a los participantes que están esperando. Eh, el, el tema de hoy va a ser una pequeñísima introducción al presupuesto de la Administración Nacional. Vamos a hacer un pequeño paneo de cuáles son los recursos que están en vigencia. Y después vamos a centrarnos en lo que podamos, en una forma bastante, lo más cercana posible a lo que un seminario como este puede hacer, cómo se gasta la plata de los impuestos. En primer lugar, quiero hacer, yo escuché, siempre escucho, ahora, primero, no hace falta ser funcionario público para poder leer el presupuesto o poder ver qué pasa dentro del presupuesto. Es muy fácil. Hay una página que se llama eh, Sitio del Ciudadano, que es del Ministerio de Economía, donde uno puede bajar todas las tablas que uno quiere y puede hacer todas las cuentas que uno quiere, como es la presentación que voy a hacer yo hoy, que es una presentación eh, hecha en un software público de Microsoft, y cualquiera puede hacer los análisis que quiera. Por supuesto que si uno es funcionario tiene acceso a cosas más, más detalladas, o órdenes de pago, etcétera, etcétera, que no vienen al caso. Pero en líneas generales hay muchísima información, y de paso digo que desde hace muchos años, diría 2005 o antes, el presupuesto de la Administración Nacional es definitivamente, que es el más importante del país, es el más completo, el que más información da, y uno de los únicos presupuestos públicos en que uno puede hacer verdaderos análisis, este, ya sea oposición o no. Yo ahora soy funcionario público, pero durante muchísimo tiempo fui asesor en el Congreso a distintos, ¿cómo se llama?
congresales, congresistas, senadores o diputados, o a bloques, pero bueno, a partir de esa experiencia puedo más o menos resumir en el tiempo que nos queda este tipo de cosas. Escucho mucho decir que no hay presupuesto, ¿no? Recién Tomás hacía mención, efectivamente, no hay, lo que no hay es el Congreso votó el presupuesto, no lo votó. Pero bueno, la ley argentina, en este caso la ley de administración financiera, permite resolver esa situación eh, mediante reconducciones presupuestarias del año anterior. eh, y ha pasado en el pasado. Yo estudié muchísimos presupuestos y me tocaron 2 o 3 que no se votaron en el Congreso, muy pocos, en 12 años de estudio. Eh, las razones por las cuales no se aprobaron los presupuestos, bueno, más allá del número que pueda existir en las cámaras, eh, es porque los legisladores no están de acuerdo en cómo está siendo formulado o qué es lo que va a pasar con ese presupuesto. Habitualmente los legisladores no lo votaban porque no estaban convencidos que el Poder Ejecutivo fuera a cumplir con la ejecución presupuestaria de una manera eh, prolija. Entendían que era medio arbitrario su comportamiento. En este caso particular que nos toca hoy, que es por segundo año consecutivo que no se aprueba el presupuesto en el Congreso, pero hay presupuesto, porque el presupuesto está, es la reconducción del año 23, eso quiere decir que el articulado es la reconducción de esos años, pero las partidas se van ajustando de acuerdo a la situación actual. Y la diferencia que yo veo, primero, no hay presupuesto porque el Congreso no lo votó, porque cada 15 de septiembre se presentó, el 15 de septiembre del 23 y el 15 de septiembre del 24, se trató en el Congreso, pero no se llegó ni siquiera al recinto, a ninguno de los dos presupuestos. Ya sea porque no creían que tenían número, o porque creían que el número no alcanzaba, o porque creían que en el Senado no iba a funcionar. El tema es que ni siquiera tuvo algunas discusiones en las comisiones. De hecho, muchos funcionarios fueron allí. Voy a apagar mi teléfono porque está sonando. Ahí está. Muchos funcionarios fueron a dar explicaciones, pero después dejó de ser tratado, no se trató. Así que creo que el Congreso tiene la culpa de que no haya presupuesto porque no lo votó. Lo tenía ahí, no lo votó. ¿Y por qué no lo votó? Y porque querían hacer otras cosas. El presupuesto presentado por este gobierno el año pasado decía en su primer artículo, lo voy a decir en forma bastante brutal, no textual, este presupuesto no va a tener déficit, va a ser superavitario. Eso decía el artículo 1. Siempre los artículos 1 y 2 decían cuánto se va a gastar, cuánto se va a recaudar y hay un déficit de tanto. Entonces, este empezó al revés y muchos legisladores creyeron que era poco lo que se gastaba, que había que gastar más. Entonces, de alguna manera se atribuye el deseo del gobierno de que no se vote, pero la verdad que si el Congreso quería votar, tendría que haberlo votado. Bueno, dicho esto, lo que voy a hacer ahora es mostrar números del presupuesto, que es un poco lo que venimos a escuchar acá, y, y vamos a ver un poco cómo se compone este presupuesto y dónde se va la plata mayoritariamente. Vamos a hablar del presupuesto 2025. Dicho de esta manera, ¿qué quiere decir? Lo que hoy está como herramienta sin la cual el gobierno no puede llevar a cabo su plan, porque el presupuesto no es otra cosa que el plan de gobierno. Por eso es que yo siempre creí, y siempre lo dije en las clases en las que estuve y en distintas situaciones, que en líneas generales siempre hay que votar el presupuesto porque es el plan de gobierno que fue elegido por mayoría, por eso es el gobierno.
Ahora, si viene un presupuesto que dice, mira, yo voy a poner esto, pero después voy a hacer lo contrario, bueno, uno puede decir que no. Así que voy a tratar de mostrarle los números en líneas generales, y después vamos a ir más en detalle por cada una de las partidas. Eh, voy a, voy a compartir pantalla y si la ven, si lo ven claro, después seguimos eh, modificando esto, porque veo que hay en la pantalla, estoy yo en Se una ve, se parte. ve, se ve perfecto, se ve no Bueno, en modo presentación, sino que se ve. mientras se vean los números, Sí, estos son los números eh, de recursos y de gastos. Los recursos son los recursos vigentes y los gastos son los créditos vigentes. Hay cuando ustedes miran esta pantalla pueden decir, bueno, pero este presupuesto es deficitario. Lo que pasa es que se calcula para el superávit que Argentina tuvo el año pasado y todo el sector público. Y este presupuesto no tiene todo el sector público, sino que tiene la parte de la Administración Nacional. En este presupuesto hay transferencias a empresas públicas y a fondos fiduciarios que en el pasado eran deficitarios, que ahora son superavitarios. Entonces ahora este déficit que ustedes ven acá, como resultado vigente de 6 billones de pesos, en este caso vamos a estar mostrando 88 billones de pesos y 94 billones de gastos, pero que se compensan con los superávit del sector público. O dicho de otra forma, si en este presupuesto yo les quito las transferencias a las empresas o fondos fiduciarios que no son deficitarios, daría un superávit. Acá pongo dos columnas, original y vigente. En este caso son lo mismo porque todavía no ha habido ninguna modificación. Este número 94, al ser un presupuesto reconducido, o sea, se partió de lo último que quedó del año 2024. El último crédito vigente que había del 2024 era 94,5 billones, y lo mismo sucedía con los recursos. Los recursos estimados eh, eh, al final del año 24 eran 88. Entonces, con ese número se parte, porque con ese es el número necesario para que el gobierno pueda ejecutar su presupuesto. Eh, este, 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 este gráfico que ven acá indica cómo ha venido evolucionando el deterioro de, de los déficits presupuestarios y en consecuencia después lo que pasa en Argentina desde el año 2005 o 2007 para adelante. Ustedes fíjense que en el año 2007 el resultado era positivo. El resultado aún no del sector público, sino del presupuesto de la Administración Nacional. El sector público podría ser deficitario porque las empresas eran deficitarias y este gobierno se encargó de que estos años las empresas no fueran deficitarias. Aerolíneas no es deficitaria en su caja, los fondos fiduciarios tampoco, y eso por las políticas que se llevan a cabo. Los fondos fiduciarios dejan de gastar según los que lo manejan, ¿no? Que dejan de gastar en aquellas cosas que no parecen necesarias, y lo mismo pasa con el resto de la Administración Nacional. Entonces, eso al paso de los años se fue deteriorando. Estos números son números nominales, o sea, no son comparables entre sí por la inflación del medio, pero solo quiero mostrarles que si en el año 23 el déficit era 8,9 billones, esto que estoy marcando acá, para el año 24 fueron 6, insisto, compensado después con el resto del sector público, pero en el medio hubo 120% de inflación. Así que estas cifras muestran a las claras que existe una
una mejora en este sentido, que es en este momento como la Biblia del plan económico de este gobierno. No va a haber déficit del presupuesto público, del sector público, y por lo tanto no vamos a tener que ni emitir ni pedir prestado plata para cubrir ese bache. Para otras cosas puede ser, pero para cubrir ese bache no. No falta alguno que diga, están pidiendo plata, sí, estamos pidiendo plata para pagar plata. O sea, eso es un poco la idea. Pero cuando vos, además de pedir plata para pagar plata, pedís plata para pagar el déficit, que se agranda todos los años en forma geométrica, este número de acá es horrible, el 8,9 del año 23. Horrible. Eh, bueno, todos conocen que por dónde pasó el- la economía en esos momentos. Eh, para, para seguir insistiendo con este ritmo, he hecho un cuadro que muestra cuánto es el porcentaje del déficit comparado con el total del gasto. En los primeros años que siempre dije que había superávit, como es esto, que son 2007 y 2008, estaba positivo y después empezaron a hacer cifras muy considerables, como el año 2018, el 24% del gasto era déficit. Después se mejoró en el año 21, y después, por supuesto, que cayó a niveles muy grotescos. Y en este momento, nada más que la Administración Nacional ya fue 2,8% del gasto el déficit, eh, mostrando a las claras el sendero por el cual se está transitando. También muchos lo miden, esto es un número para que muchos economistas conocen y toman, pero el común de la gente no, que es en porcentaje del PBI. ¿Cuánto es el déficit en porcentaje del PBI? Y bueno, vemos este deterioro enorme, donde los años eh, 4, 4% del PBI, 5% del PBI, bueno, y después bajó considerablemente hasta ponerse el año 24 en 0,4 del PBI, la parte de la Administración Nacional. Entonces mostramos una tendencia como venía de acá para acá, de izquierda para derecha, y en los últimos años, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que todos vimos que ha ocurrido? Para resumir, ¿cómo son los ingresos del presupuesto? Son un pedazo de la recaudación, porque la recaudación, hay impuestos que se coparticipan en las provincias en forma automática y eh, otros que no. Entonces, la parte que le toca al presupuesto, la parte sobre la cual se hacen las cuentas o la parte que se requiere para gastar, son estos impuestos que estamos viendo nosotros acá. He hecho algunas aperturas para saber de qué se trata, pero básicamente son los ingresos impositivos, los ingresos no impositivos, aportes y contribuciones de la seguridad social y continúa para abajo. Estos son los 88 que vimos recién al inicio. Esto es lo que está recaudado al día de hoy, o al día 27 de marzo, que es el último día el 28 de marzo, que muestra acá, el último día que yo hice la actualización de la ficha. Eh, y por supuesto, acá me detengo unos minutos a, a mostrar algunas cifras que han salido hoy en el INDEC respecto de la recaudación tributaria, que voy a pasar a leer para que no, para que no tengamos La recaudación tributaria a marzo del 25 tuvo una variación real, o sea, descontada la inflación, del 7,3%. Eso es mes contra mes, ¿no? Marzo del 25 contra marzo del 24. Si nosotros sacáramos el impuesto país, que es uno de los impuestos que no está acá, que no está hoy en la realidad, porque no se cobra más,
el aumento real hubiera sido 17,9% aumento real, por sobre la inflación. Y la variación acumulada, o sea, de enero hasta marzo, fue 8,1% real arriba. Y si sacamos el impuesto país, porque ya no está más, que en aquel momento se cobraba y era muy caro, porque recuerdan que este gobierno lo primero que hizo fue subir el impuesto país, es un 17% más. Eso habla, y nos indica dos cosas respecto de esta cifra de 88. Para que tengan una idea ustedes, el presupuesto presentado al Congreso marcaba eh, no 88 billones, sino que marcaba 110 billones de pesos. O sea que lo que él creía el gobierno que iba a pasar este año era que íbamos a recaudar 110 billones de pesos. Hoy tenemos 88 porque está reconducido, pero ya estamos viendo, y lo vemos en esta columna que dice porcentaje del recaudado, ya estamos viendo cómo se están comportando los impuestos en el primer trimestre eh, respecto del recurso vigente establecido. O sea, acá estamos diciendo que ya el 30% de los ingresos impositivos ya está cobrado, el 30% de 52. Lo que significa que esto no es lineal, porque hay momentos en que se cobran los impuestos y otros que no, pero lo que significa que eh, la recaudación o el número este va a seguir, el número de recaudación va a ser superior. No les puedo hablar del número de gastos porque el número de gastos sí depende de lo que el gobierno decida hacer. Y a diferencia de lo que por ahí mucha gente dice respecto de que al gobierno o a la administración le conviene que no haya presupuesto porque tiene más libertad para usar el presupuesto, cosa que es cierto, tiene más libertad, pero no tanta, porque está reconducido un presupuesto. La libertad es la que le da el propio gobierno. Y este gobierno quiere tener la libertad de que no haya déficit fiscal. O sea, no hay ninguna posibilidad de que este gobierno se introduzca en una maraña para aumentar el gasto público si no es necesario. Entonces, cuando vemos los impuestos sobre la producción, por ejemplo, el IVA, que es el impuesto que marca un poco la situación económica, el ritmo de la economía, ya ha cobrado el 33% de lo que se esperaba recaudar o de lo que decía el presupuesto que iba a ser. Esto significa que va a haber más plata, más dinero ingresado por esta vía, porque el IVA es una cosa que viene todos los meses. Por ahí no es ganancias, que hay meses que crece mucho porque las empresas pagan ganancias, etcétera, pero bueno, esto es un impuesto lineal que por eso lo quiero mostrar y me marca que ya ingresó el 33% de lo presupuestado. Me está diciendo que los, los, eh, los recursos van a ser superiores. No obstante lo cual, y eso lo digo un poco del lado del funcionario, hay una preocupación absoluta y permanente en todo el equipo económico para cuidar la plata. Nadie está rifando ninguna plata, no está gastando a cuenta de que puedan venir mayores ingresos. En líneas generales, los recursos del presupuesto son un 30% de lo esperado y estamos a 3 meses, con lo cual uno tendría que creer más o menos que si 100 dividido 12 da 8 y pico por mes, en 3 meses tendría que ser 24. Ya estamos en 30, hay como 6 puntos arriba. Y la cifra que les acabo de decir marca que hay un crecimiento en la recaudación aún después de haber bajado los impuestos. Para ir terminando con el tema de los impuestos, quiero mostrarles este cuadro que es una comparación entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, entre 6 recursos. Digo recursos porque la línea roja es
un recurso que tuvo el Estado, que eran dividendos del Banco Central. Los dividendos del Banco Central, la verdad que no deberían ser un recurso porque el Banco Central no está para ganar plata. Pero bueno, fue en un momento, y sobre todo en este momento de la pandemia, un recurso que era el 27% de los recursos eran las ganancias del Banco Central. Que como todo el mundo sabía, las ganancias del Banco Central vienen de, uno le pone un precio a los activos que tiene y, y, y al principio del año y al final del año, y esa es la ganancia, o sea, no existe tal cosa como ganancia. Pero bueno, estos son 5 impuestos de los 130 que hay, y que alguna vez hay que reformar y eliminar, y que eventualmente se está trabajando en ello. Pero acá estoy mostrando, la línea negra son los aportes y contribuciones. El último punto es el año 25, ¿no? Y los otros para atrás. La línea negra siempre estuvo arriba, es un recurso muy importante. A pesar de eso, siempre hay déficit en la seguridad social. Lo vamos a ver en la última ficha. Pero hay un notable crecimiento entre un año que era el 29% de los recursos y ahora aparece como el 33%. Le sigue en importancia el IVA, que está tomando una forma lineal. A mí me gustaría que fuera más alto, más para arriba. Eh, pero bueno, el IVA se mide, el IVA no necesariamente tiene que ser un porcentaje cada vez más alto porque si la economía crece, todo crece. La línea violeta son los derechos de exportación e importación, que es, a mi criterio, un muy mal impuesto que grava la primera línea, o sea, la venta, y, y la verdad que es muy difícil saber, pero en un momento tendremos que apostar a que no haya ninguno de estos. No obstante, estamos viendo que es una parte muy relevante de la totalidad de los ingresos que tiene la administración, y esto explica. El año 25, les comento, es estimado, ¿no? El año 24 es más o menos es real, pero de ahí para adelante es estimado. Esto explica por qué es tan difícil, digamos, saquemos la exportación, saquemos los retenciones que le llaman, que mal llamados, que se llaman derechos de exportación o de importación. Si uno lo sacara, se caería todo bastante a pedazos. No obstante, insisto, es un mal impuesto, y creo que la economía andaría en el largo plazo mejor que sin estos impuestos. La línea verde, que en sí sigue por arriba de la línea amarilla, que para mí es el impuesto más importante que debería haber, que es el impuesto a las ganancias. Y fíjese, un comportamiento, en los años 15 estuvo en tercer lugar y después ya pasa al quinto lugar, aún arriba del impuesto a los débitos y créditos, que, que tiene sus cosas porque el impuesto a los débitos y créditos se puede pagar a cuenta de otro impuesto, etcétera, etcétera, pero es lo que se recauda, y hoy está recaudando más que ganancias, o le está sirviendo al Estado más que ganancias. Recuerden que las ganancias y el IVA son los dos impuestos que se coparticipan, o sea que no está acá todo lo que se recauda de IVA y ganancias, el resto está en las provincias. Y por supuesto que acá se coló el impuesto país como un impuesto importante. No lo puse acá porque es cortito, no está más, pero bueno, en un momento dado era una de las piedras fundamentales de la recaudación. Hubo muchos meses que la recaudación, que el superávit se explicaba por los derechos de exportación y por el impuesto país. Bueno, vamos a hacer mostrar un cuadro de lo que se lleva recaudado por estos impuestos. Como porcentaje de recaudación, hoy lo más importante son los ingresos impositivos. Le siguen los aportes y contribuciones, y todo el resto son bastante menores. Fíjense el porcentaje de participación, de 1 para abajo, todos casi muy poco dinero,
y esto sí, seguramente eh, expertos tributaristas dicen que la recaudación de todos estos impuestos es más cara que lo que se recauda. Por eso hay que ir pensando en ya ver cómo hacemos para eliminar ingresos no impositivos, sobre todo que si uno abre, empiezan a haber derechos, afectaciones, inspección sanitaria, multas, etcétera, etcétera, etcétera. No tiene ni idea usted la cantidad de peajes, derechos de uso de aeropuertos. Fíjense, 200 millones de pesos se recaudaron. Así que bueno, todo esto que a veces molesta a los argentinos, están metidos allí. Bueno, vamos a pasar ahora a los gastos, ¿no? ¿Cómo se distribuyen los gastos en, en el Estado federal, lo que yo llamo la Administración Nacional? Yo quiero saber si hasta ahora más o menos me están entendiendo. Yo no sé si ellos pueden hablar o preguntar, No tienen los pero micrófonos habilitados, pero sí hay una pregunta. Si querés, ya te la hago si, ahora. si hay preguntas, yo encantado las podría contestar en la medida que pueda. Bien, siempre tengan en cuenta que las preguntas, ya lo dije por el chat, pero bueno, las preguntas, por favor, déjenlas en preguntas y respuestas en el botón. Cliquean ahí, plantean la pregunta y se contesta en cuanto tengamos la oportunidad. Julio Paday pregunta, ¿cuándo se considera que un fondo fiduciario no es deficitario? La consulta es específicamente por los fondos fiduciarios con destino específico que no se gasta. Por ejemplo, el fondo fiduciario por el impuesto a los combustibles. Em, el fondo fiduciario es deficitario cuando las erogaciones son más altas que los ingresos que recibe. Em, la verdad que eh, a mí no me gustan nada los fondos, no me gustan nada los impuestos de afectación específica. No me gustan a mí, digamos, me parece que es una mala práctica que, porque esos fueron los que empezaron a crear uno y otro y otro. Vamos a crear un impuesto, yo no sé si ustedes recuerdan, vamos a crear un impuesto al teléfono. O sea, vos hablabas por teléfono y te cobraban un impuesto para financiar eh, los, las Olimpiadas, a los deportistas de la Olimpiada. A ver, Comité, ¿eh? Así es, Comité ¿no? Olímpico. Sí. Bueno, lo que yo digo es, eso está mal. Si las Olimpiadas necesitan plata, tienen que ir al Congreso a pedir que les hagan una allocation, que le digan cuánto es la partida que le van a dar y si es posible dársela. Porque es muy fácil decir, pero es muy importante que los deportistas. Yo no digo que no. Lo que digo es que está mal la afectación específica. Y además produce lo que el señor dice. O sea, el fondo está creado para determinado fin y está fondeado con determinadas partidas. Les anticipo que hay un montón de fondos fiduciarios que están cerrando, que estamos tratando, digo, del gobierno de reducir a lo mínimo necesario los fondos fiduciarios que el Estado fondea, porque me parece que todos los gastos deben ser producto de un debate en el Congreso, que el gobierno debe tener un plan y el Congreso lo aprobará o no. Pero eso de hacer un impuesto para determinada actividad digamos, hubo en el pasado cosas muy útiles que ni siquiera fueron con fondos fiduciarios. En el pasado hubo un impuesto a los combustibles para hacer rutas y las hicieron a las rutas, con esa plata, digamos. Y después la cosa se fue distorsionando y se fueron creando un montón de fondos fiduciarios y seguramente ese fondo no lo tengo en este momento presente, pero seguramente el fondo fiduciario ese estará siendo positivo porque no están gastando la plata en donde el fondo fiduciario le estaría gastando. No sé si está bien o mal, supongo que digamos que todo lo que está pasando con el fondo fiduciario está debidamente eh,
respaldado por alguna norma que así lo indique. Pero bueno, nada, el fondo fiduciario es decir, es negativo cuando recibe del Estado 100 y gasta 200. Y ustedes saben, lo más importante de estos fondos fiduciarios, bueno, lo más importante no, pero gran parte de los problemas con los fondos fiduciarios es que se adjudican un montón de dinero, un montón de porcentaje del fondo para la administración del fondo, y eso produce, digamos, inequidades de todo tipo, porque hay, los tipos que manejan están este, eh, y- usando fondos que no deberían estar usando. Pero bueno, no sé si la pregunta fue debidamente aclarada, pero eso es lo que yo entiendo. ¿Hay alguna otra, Tomás? Sí, es una repregunta. Este fondo tiene destino parte a obra pública y parte a ANSES, y en cada suba de combustible sube el ingreso. Por eso, si no es utilizado, ¿por qué no se da de baja? Bueno, si no se da de baja es porque está creado por una ley, porque los que estaban creados por decreto se fueron dando de baja todos. Está creado por una ley y para darlo de baja hay que hacer otra ley. Y como ustedes saben, el Congreso está bastante reacio a aprobar leyes. Y por lo menos la parte de asignación a ANSES es establecida por ley. Bueno, en realidad todo lo que es asignación específica tendría que ser. Todo establecido por ley, pero bueno, esa es la razón. Y ahí sí, bueno, te agradece Julio. Y había un comentario también donde decían que estaba muy claro hasta este momento sobre la pregunta que habías hecho antes. Ok, bueno, vamos a, si tienen que interrumpir, yo no tengo ningún problema, me interrumpen. Yo no estoy midiendo el tiempo que estamos teniendo, pero se me ocurre que estamos un poquito atrasados. Todavía no vimos dónde gastamos la plata, que es lo que venimos a ver. Bueno, eh, estas son las jurisdicciones en las cuales se divide el Estado federal. Está incluido el Poder Legislativo, por supuesto, el Poder Judicial, el Ministerio Público son los fiscales, las dependencias de la Nación. Esta columna que está marcando acá es el crédito, o sea, son los 94 billones de pesos que dijimos al principio. Acá están todo el dinero. Jefatura de gabinete con todo lo que adentro tiene, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad, Defensa, Economía, que hoy es un superministerio por todo lo que tiene adentro, ya lo vamos a ver, el Ministerio de Salud, bueno, este es mucho más superministerio que el capital humano, que se está llevando más de la mitad de todo el presupuesto, por supuesto, porque acá está el ANSES, 50 billones, un ministerio nuevo que es el Ministerio de Regulación, y después otras jurisdicciones como son el Servicio de la Deuda y Obligaciones a cargo del Tesoro, que son, bueno, el Servicio de la Deuda, el Servicio de la Deuda Pública, y las obligaciones a cargo del Tesoro son todos aquellos gastos que no los está manejando ningún ministerio en particular, aunque sí lo maneja Economía, porque de ahí surgen las transferencias a las empresas públicas, todo ese tipo de transferencias que no son resorte de ningún ministerio, se hacen por esta vía de las obligaciones a cargo del Tesoro, y es digamos, una jurisdicción de relativa importancia. Entonces, acá se reparte entre las jurisdicciones y cada una de estas jurisdicciones tiene, eh, bueno, acá un poco lo mismo, estamos viendo eh, cómo el capital humano se lleva más de la mitad del presupuesto, ¿verdad? Eso es lo que quería mostrar con esta torta. Pues las cifras son las mismas. El devengado es aquella parte que se certificó como gasto, independientemente de si ha sido pagado o no. Y, pero yo les quería mostrar, antes de... Voy a volver para atrás. Si uno va abriendo acá, eh,
puede observar todo lo que contiene cada una de estas jurisdicciones. Entonces, no hace falta que abra el Poder Judicial y el Poder Legislativo, porque esto es de la Corte Suprema y los jueces, el Ministerio Público son los fiscales, el Poder Legislativo es el Congreso y bastantes cosas más que tiene ahí adentro. Miren, está la auditoría, está el Senado, la Cámara de Diputados, la biblioteca, la imprenta, la ayuda social. Empiezan acá, han aparecido un montón de cosas a lo largo de los años que llevan mucho dinero: la Defensoría del Pueblo de la Nación, la Procuración Penitenciaria, Oficina de Presupuesto del Congreso, que es una oficina bastante nueva, digamos, del año 16 se creó, y donde los legisladores se nutren de información técnica bastante buena, a pesar de que es una oficina muy chica. Y después, bueno, el comité de la tortura, etcétera, son cosas que aparecen. Pero en líneas generales vamos de la presidencia para arriba y sus ministerios. ¿Qué contiene cada uno? Bueno, no está por orden de importancia, pero está por orden de SAF, que es el número administrativo, la Sindicatura General de la Nación, que están los síndicos, la Autoridad Regulatoria Nuclear, el Teatro Cervantes, el Instituto del Teatro, eh, la Secretaría General de la Presidencia, la CIDE, la Secretaría de Cultura, Legal y Técnica, Comunicación y el Fondo de las Artes. Si vamos abriendo los otros ministerios, vemos que contiene cada uno y los importes más relevantes que puedo nombrar, que es dentro de la jefatura de gabinete, que es 1,8 billones, está el CONICET, que son 500.000 millones de pesos, la Comisión de Energía Atómica, una Comisión de Actividades Espaciales, Parques Nacionales, Instituto de Asuntos Indígenas. Todos estos institutos que estamos viendo han sufrido una caída en sus gastos fenomenal en los últimos años, pero se fueron creando por ley o por lo que sea. El Instituto de Promoción Turística, el Banco de Datos Genéticos, la Agencia de Promoción del Desarrollo Tecnológico, el RENAPER, porque ahora recuerden que dentro de la jefatura de gabinete está lo que era antes Ministerio del Interior, Migraciones, el AVE, que es el que maneja el ente de comunicaciones, la vicejefatura ejecutiva de gobierno y la vicejefatura de gabinete interior, que son las dos cabezas que administran el Estado, de alguna manera. Si yo lo pusiera en importancia de fondos, vemos que lo más importante es el CONICET y la administración de lo que era antes el Ministerio del Interior, y así sucesivamente. Bueno, vamos a sacar jefatura de gobierno para ir por orden. Ministerio de Relaciones Exteriores se dedica bueno, tiene las embajadas y todos los embajadores, y todo lo que eso significa, son 500.000 millones de pesos. El Ministerio de Justicia, que es un nexo entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Pero bueno, lo más importante es el ministerio propiamente dicho. No obstante, está la UIF y la Procuración del Tesoro, eh, y podemos ver los programas que tiene cada uno. Nada, estos son los programas que maneja cada ministerio. Actividades centrales en todos los ministerios es la que administra. Pero bueno, lo más importante, el programa más importante que tiene el Ministerio de Justicia es este programa de promoción y defensa de los derechos humanos, que, bueno, si uno sigue abriendo, por supuesto que hay gente, pero lo más importante es ayudas sociales a personas. Esa es una partida que está ahí, pero fíjense que no se gasta nada, porque toda la ayuda social que, que da el gobierno la está haciendo a través del ANSES. Cada ministerio tenía una de estas partidas. Es muy posible que esta partida, si yo, si yo pongo el año 24, no se gastó nada de esta partida, fíjense. Tenía 48.000 millones y 78.000. Y ustedes me dirán, no, pero ¿cómo no ayudó? Bueno, no. Todas estas partidas que fueron creadas en distintos ministerios para distintas cosas, son las que más
se cuidaron de gastar y que lo gaste el que lo tiene que gastar. Este gobierno le dio mucha importancia a la ayuda social. De hecho, lo que más aumentó, lo que menos disminuyó, lo que más aumentó es la ayuda social entregada por el ANSES, correctamente dirigida, no por el Ministerio de Justicia, porque también estaba el Ministerio de la Mujer, que no está más, que también tenía la mayor parte de su gasto era plata que repartían. Y todo el mundo repartía plata, y, y eso ha hecho que el deterioro de la organización del Estado fuera monumental. Bueno, el Ministerio de Seguridad Social es el ministerio que tiene las fuerzas de seguridad, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura. Fíjese, cada uno de ellos tiene, bueno, 500.000 pesos, 500.000 millones tiene la Prefectura Naval, eh, la Policía Federal 700.000, y la Gendarmería que está por ahí, acá está la Gendarmería, casi 1 billón de pesos. Y por supuesto que lo más caro de este ministerio, en términos de programa, es la caja de retiros y jubilaciones de la Policía Federal y de las Fuerzas Federales. Pues se llama así, pero es de todas las Fuerzas Federales, que si bien lo paga el ANSES, lo ejecuta el Ministerio de Seguridad. De sus 4,9 billones, 2 billones son jubilaciones. Vamos a ver en un momento determinado la rigidez que existe en el presupuesto como para poder, digamos, vamos a hacerlo en criollo, hacerse el loco, ¿no? Bueno, el Ministerio de Economía es un ministerio que ha captado captó todo lo que daba dando vuelta por ahí se lo agarró el Ministerio de Economía. Eh, Vamos a ponerlo de mayor a menor para que veamos de qué se trata. El propio Ministerio de Economía, con todos sus programas incluidos, que cuando vemos el primero de los programas, eh, este que está marcado, espero que lo puedan ver, son 2 billones de pesos, formulación y ejecución de política energética eléctrica. Esos son todavía los subsidios a la electricidad. Eh, lo mismo pasa con los hidrocarburos, que es el que le sigue. Fíjense, 2,6 billones, casi 2 programas. ¿Mm? Después viene un programa que estaba en el presupuesto del 23 y siguió en el 24 y sigue en el 25, de asistencia financiera a empresas públicas, que se ha reducido muchísimo. Está el crédito, pero la ejecución es cero. Bueno, después la administración del ministerio y ya cosas absolutamente, digamos, menores con relación a estos dos números grandes que son subsidios básicamente a la energía. Eh, no está ahí el subsidio de transporte, que ya lo vamos a ver seguramente en capital humano. Bueno, el Ministerio de Salud, todo lo, todo lo, todo lo, todo lo que corresponde a, a las definiciones de la salud, pero vuelvo a ordenar. Lo más relevante de ese ministerio es la Agencia Nacional de Discapacidad, que eran los subsidios a la discapacidad. Esta pobre agencia pasó por todos lados. Estuvo en la Presidencia de la Nación en la época de Macri, después pasó al Ministerio de Desarrollo Social, después, bueno, ahora está en el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud se ocupa de monitorear este, este gasto. Por supuesto que es un gasto muy elevado y donde se han visto un montón de situaciones en que había pueblos que tenían el 50% de la gente del pueblo, pueblos chiquitos, cobrando jubilaciones, cobrando subsidios a la discapacidad. Y lo demás, como ven, deja de tener relevancia con respecto al total, pero bueno, uno puede mirar programa por programa y ver dónde se va el dinero. El Hospital Sommer, cómo se administra el Hospital Sommer, el INCUCAI, el Hospital de la Comunidad Ramón Carrillo. La Nación no tiene más que estos hospitales, toda la salud corresponde es competencia de las provincias.
Pero bueno, algunas cosas todavía han quedado. El Hospital Bonaparte, el Instituto del Cáncer, el Malbrán, eh, y también está ¿cómo se llama el hospital que está acá en, en Parque Patricios? Bueno, el Garrahan. Y el Posadas, que es el único hospital nacional que hay. ¿Sí? Bien. Eh, Capital humano, capital humano eh, fue la fusión de varios ministerios y lo más importante de capital humano es el ANSES. Eh, el ANSES se lleva 41 billones de pesos de los 50. Recuerden ustedes que el total era 94 billones, bueno, 41 se los lleva el ANSES, y de esos 41, bueno, se reparte de esta forma, donde la cifra más relevante, casi 30 billones, es eh, las prestaciones previsionales, asignaciones familiares, otro complemento. Esto es más que un ministerio, este programa solo. Eh, y después la administración de la ANSES, que es 1 billón de pesos, es muy importante. Y por supuesto que hay 12 provincias o 14, no recuerdo bien el número, que todavía no transfirieron sus no le transfieren sus ANSES, pero el Estado federal les transfiere plata a ellas para su subsistencia y bueno, después las pensiones no contributivas, la pensión por adulto mayor. Estos son los números que el gobierno le puso bastante énfasis y como ustedes podrán ver en el devengado, que es lo que se ha gastado hasta el 30 de marzo, son cifras importantes. Estas cifras están marcando, las jubilaciones, por ejemplo, están marcando un número de ejecución superior a lo que en 3 meses debería haber sido. Eso significa dos cosas, que primero se va a aumentar el crédito, porque si no, no alcanza para terminar de pagar, porque como ustedes saben, las jubilaciones ahora tienen un ajuste, creo que es trimestral por el índice de precios al consumidor. No dieron más vueltas y lo hicieron así, motivo por el cual las jubilaciones, junto con los salarios del sector privado, son desde de punta a punta, son los pocos que han mejorado. Los salarios del sector público, les aseguro que no, han empeorado, mucho más de los funcionarios, ¿no? que tenemos los sueldos congelados desde diciembre del 23. No es un pase de factura esto porque uno está acá porque quiere, pero es una información. Eh, Ningún ministro, ni presidente, ni secretario, ni subsecretario tuvo una movilidad en su sueldo. Así que los 32% de las jubilaciones o el 41% de las asignaciones familiares indica que se está gastando a un ritmo bastante más acelerado que lo que el crédito indica. Pero como dije al principio, va a haber más recursos y seguramente va a haber modificaciones presupuestarias que se harán seguramente por decretos de necesidad de urgencia, este, que el Congreso después validará o no. Pero bueno, no creo que lo haga. Así que el ANSES forma parte de lo más importante. Le sigue en importancia el Ministerio de Educación, que es lo que era antes el Ministerio de Educación. Bueno, y cuando vemos los programas, el programa más relevante del Ministerio de Educación es la transferencia a las universidades nacionales. Desarrollo de la educación superior es eso. Después hay otros programas, becas y gestión educativa, etcétera, etcétera, que son de menor cuantía, pero lo más importante del ministerio es este programa, que es la transferencia en universidades. Ustedes recuerdan que hubo bastantes reclamos por parte de las universidades. Eh, lo que quiso el gobierno hacer, o está en camino de hacer, es tratar de que las universidades en sí, porque yo acá abro a qué universidades se le dio la plata y están detalladas todas las universidades que se le da dinero.
Pero esta universidad no tiene, no sabemos cuál es su presupuesto. Él le pasa la información, le dice, voy a gastar tanto, y entonces hubo una especie de disputa porque el gobierno quería, y todavía queremos, meter dentro del presupuesto el presupuesto universitario. Esto no significa nada raro, tampoco está en el presupuesto de la administración de la FIP. Todo esto que estamos viendo nosotros, la FIP es un monstruo que tiene 20.000 empleados, cuyos números no están acá de lo que yo estoy mostrando. Está por separado. Ellos tienen su ingreso, un porcentaje de la recaudación, que está en la ley de presupuesto. La ley de presupuesto dice que el 1,90 y pico por ciento de la recaudación va a la administración de lo que hoy es el ARCA. En ese sentido, la FIP tampoco tiene un presupuesto detallado de cómo gasta la plata, sino que simplemente dice mis gastos son tantos, mis ingresos, tanto en sueldo, tanto en inversión, etcétera, etcétera, y eso es lo que hay que pagar. Así que bueno, esas cosas que todavía no están en el presupuesto, sería prudente que estuvieran para poder tener un control de, de, de todos los gastos, de todas aquellas partidas en que el Estado Nacional pone plata, que no es otra cosa que los impuestos que la gente paga. Eh, Siempre hago mención a esta fundación que se llama Fundación Miguel Lilo, que por ahí nadie sabe que existe, pero salvo que fuera tucumano, porque la Fundación Lilo su sede en la plaza central de la ciudad de Tucumán, que estudia la fauna y la flora de Tucumán. Son 6.800 millones de pesos, unos 5,5 millones de dólares. No sé de qué se ríe Tomás, pero bueno, se ríe. Este, alguien la puso en el presupuesto de la Fundación Lilo y me parece que no se la puede sacar, ¿no? Parece que estuviera ahí. Hay cosas en el Estado son asombrosas. Inclusive hoy, después de todo lo que se ha hecho, de todos los recortes que se han hecho, les aseguro que ha habido el tema de la motosierra, del cual yo participo también por mi posición en el gobierno, hay cosas que uno no puede creer que existen, ¿no? Pero existen. Voy a hacer un parate acá, porque recordé una cosa del Ministerio de Economía. Discúlpenme por un segundo, voy a dejar ustedes avísenme, Tomás, si me falta mucho o poco, pero bueno, yo creo que ya estoy más o menos ya en el final. Estamos, Pero quiero... ¿Eh? perdona, estamos 7:30 y hay 3 preguntas. Así que eso Bueno, como voy a contestar las preguntas y después seguimos mostrando. Te quería mostrar una cosa muy particular para demostrarles cómo es la cabeza de aquellos tipos que dijeron vamos a gastar, vamos a gastar, vamos a gastar. Pero bueno, adelante con las preguntas. la primera pregunta, bueno, es de Anónimo y es, ¿qué pasó con el presupuesto de obra pública y la deuda contraída con los contratistas que venían haciendo obra en la gestión anterior y sus obras pararon y no cobraron? Medio que la pregunta se puede reformular, sino también en qué pasa cuando hay un recorte o una reasignación de partida con lo que quedó con los fondos. Eh, la obra pública sufrió una reducción drástica, 80% real. ¿Por qué pasó eso? Porque había un montón de obras que, primero porque no hay plata, y la rigidez de este presupuesto indica que había otras cosas más importantes que atender antes que la obra pública. Me van a decir de todo, porque yo ando por las rutas también, yo ando por todos lados, y no se puede circular por la ruta 3, que es la ruta más importante que hay, etcétera, etcétera. Pero se despilfarró tanta plata en obra pública y en otras cosas, que no se atendieron lo que hay que atender. O sea, si el Estado tuviera plata para atender a lo básico que tiene que atender, y después obra pública, encantado se hace. Pero lo que pasó, que se fueron priorizando un montón de obras. Había un montón de obras empezadas, en vez de empezar una y terminarla, había miles de obras empezadas que no terminaron, que están por la mitad de camino. Muchas se fueron transfiriendo por
convenio con las provincias para que las sigan haciendo las provincias y muchas se dejaron de hacer. Eso es un dato de la realidad, se dejaron de hacer y los contratistas están cobrando, están haciendo, estamos pagando, se ha pagado un montón de deudas pendientes y se sigue pagando, digamos, se sigue pagando, pero bueno, la caja hoy la maneja la idea de que no tiene que haber déficit. Y cuando no tiene que haber déficit, es como en la casa de uno. Primero uno paga lo que tiene que pagar y después ve qué hace con el resto. Porque todo es importante. No se trata ahora de decir comemos o prendemos la luz. Lo primero que hay que hacer es comer. Y después apaguemos la luz, entremos a oscuras a la casa y paguemos la luz lo que vale. De ahí. Así que sí, las obras, hay un montón de obras que en términos reales en el año 24 cayeron 78%. Y para darles cifras nominales, eh, se han gastado unos 4.000 millones de dólares en obra pública el año pasado, un poco menos que eso. Obras públicas y bienes de capital, ¿no? Me refiero a las dos cosas, porque también había muchas cosas que reformular. Por ejemplo, equipar a las Fuerzas Armadas, porque llegó un punto que se dijo, las Fuerzas Armadas eran solo sueldos de los militares. No podían mover un camión, ni un auto, ni nada. Lo mismo pasaba con las fuerzas de seguridad. Así que eh, cuestiones de prioridad. Se fue priorizando qué obras eran importantes y qué no. Se priorizó la obra más importante del país, que es la reversión del gasoducto del norte, que implicó, porque ese gasoducto estaba puesto para que Bolivia nos diera gas a nosotros. Bolivia nos daba gas, proveía todo de gas desde el norte argentino hasta Rosario, y mientras tanto acá en Vaca Muerta nosotros estábamos empezando a desarrollar el gas, y Bolivia dijo a fin del 23 que la cuenca de ellos estaba acabándose, cosa que era cierto. También había unas cuencas argentinas en el norte, en Salta, que también se estaban acabando, y que no nos iba a poder dar más gas porque no tenían más gas. Entonces, ¿qué se hizo? Se revirtió porque el tubo venía de allá para acá y ahora tiene que ir de acá para allá, eh, para que, eh, para que una tubería que viniera de Vaca Muerta tuviera conexión con esa, y desde el puerto de Rosario, al principio con unos barcos y después solamente con el gas de Vaca Muerta, se fue rellenando hasta empezar la reversión. Esa fue la obra más importante que hubo el año pasado, que está terminada. Y bueno, y por supuesto algunas, otro tipo de obras menores, pero se hizo inversión en defensa, se hizo inversión en la Comisión Nacional de Energía Atómica, en fin. Sí, ¿qué pasó? La pregunta, quiero responderla así, es si se dejó de pagar a los proveedores, se les está pagando, y hay todavía algunos proveedores que están recibiendo dinero de lo que han hecho. Bien. Una pregunta, es la última que hicieron, pero la voy a leer porque es en conexión a la anterior. El superávit financiero, en el dato de superávit financiero, ¿se consideran los superávit de fondos fiduciarios? Sí, el superávit financiero, el sector público, cuando se presenta el superávit, que es no en esta presentación que estoy haciendo yo, porque acá no están los fondos fiduciarios, lo único que está por eso está negativo, pero si el fondo fiduciario es positivo, se considera parte del superávit, lo mismo que entre otras cosas, pues se le transfiere menos. Pero sí, la pregunta es sí. Y ¿me reformulás la pregunta de vuelta? Me parece que me está faltando decir algo. Dame un segundo que la encuentra. ¿Cuál es la pregunta? Dame un segundo que no la encuentro. Ah, en los datos de superávit financiero, ¿se considera el superávit de fondos Sí, fiduciarios? sí, sí, claro. Los datos del fondo, el superávit financiero incluye los intereses de la deuda, sí.
Es el número final de caja en el que ha sido positivo desde enero del 24 hasta hoy. Bien. Sí. Eh, Después de Guido Campodónico, Enrique, mencionaste que dentro del presupuesto nacional no se incluye lo referido a la FIP y universidades nacionales. ¿Podrías detallar si existe algún presupuesto más de relevancia que no se estaría incluyendo en el presupuesto nacional? Más relevante no, porque esos son los dos más relevantes que encuentro, pero hay otros organismos. No estaba el Instituto del Cine, no está más tampoco porque no va a estar más. Estaba el Instituto de la Yerba Mate y estaban una serie de institutos que chicos. eh, sí, por ejemplo, está el Instituto de Vitivinicultura o el Instituto del Agua en el presupuesto, pero no está el de la Yerba Mate, no está el de que nombré del cine, pero los más relevantes son los fondos fiduciarios y ¿cómo es A FIP y universidades. FIP? La FIP, por supuesto, la FIP es un... En el presupuesto que se presentó el 15 de septiembre, hay un artículo que esboza una apertura muy global del presupuesto de la FIP, pero no está en los números. Dice, vamos a gastar tanto en personal, tanto en esto, tanto en el otro, y más o menos, pero no está el presupuesto fuerte y no sé, las universidades no quieren elevar su presupuesto porque dicen que son autónomas. Es fácil también ser autónomo para pedir, pero no para dar, porque si la TI piden recursos al Estado, yo creo que todo el que le pide recursos al Estado el Estado tendría que tener presupuesto por lo menos para ver cómo es, no para que le diga lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que por ahí ellos creen que va a decir, no, no le doy plata porque si usted está gastando en un contrato para una auditoría que no nos interesa. Eso es parte de la autonomía, pero se tiene que saber a dónde va la plata. Yo le digo, cuando en el año 2015, cuando llegó el gobierno de Macri, el CCK, todo lo que había de adentro estaba financiado por la Universidad de San Martín. O sea, era extraño. Juan Neira pregunta, ¿cómo se reflejan los intereses implícitos de la deuda cupón cero? La deuda se refleja en la jurisdicción servicio de la deuda, claramente ahí. Lo mostré y si quieren lo muestro de vuelta, pero ahí te muestran los intereses. Y después una pregunta de alguien que espero no estar matando el nombre con la pronunciación, Kare Rungenipe. Si no es así como se pronuncia, perdón. Pregunta, ¿qué normativa puede generarse para que en el futuro, una vez que finalice la actual administración, en este periodo o eventualmente en uno más, se evite el despilfarro habitual de la administración pública? Un déficit de 3% anual durante 33 años da casi un PBI de déficit 3 años. Sí, muy interesante la pregunta porque primero que el déficit era mucho más grande que eso, llegó a ser como yo marqué del 4, del 5, del 6, eh, sin contar los papelitos pintados que tenían contra el Banco Central, etcétera. Qué linda pregunta porque eso es competencia de los legisladores. Este presupuesto que nosotros presentamos, nosotros digo el gobierno, hay a veces una falla mía porque el gobierno presentó, eh, el primer artículo decía, este presupuesto debe ser superavitario. Esa es la norma, la ley de presupuesto. En cada ley de presupuesto debe haber algo que indique que no va a haber despilfarro, que se va a gastar lo que se tiene. O sea que creo que básicamente no tiene que haber una norma ni permanente ni nada. Los presupuestos tienen que ser presupuestos superavitarios, sobre todo porque uno tiene deudas que pagar. Eh, el cuento de que pagar un plan es bueno, un plan social es bueno y pagar la deuda es malo porque uno le está pagando a los ricos. Entonces eso no sirve, ya nos dimos cuenta que no sirve. O sea, nosotros tenemos una deuda muy grande y que tenemos que pagar los intereses y la deuda. La deuda podrá pagarse o no pagarse, pero siempre, si no se paga hay que pagar los intereses. O sea, sí, la norma tiene que ser la ley de presupuesto.
De Eh, hecho, nosotros en este momento en el gobierno no tenemos ley de presupuesto, no tenemos la ley de presupuesto, en realidad tenemos la ley del año 23, no tenemos la ley que nosotros quisimos, pero el gobierno actúa como si estuviera eso. No hay manera de que no vaya a haber superávit. Si algo pasa, se va a dejar de gastar en algo para que exista el superávit. Bien, no, no hay más preguntas de por el Ok. momento. Voy a compartir un archivo. Ya después se los voy a sacar, pero déjenme, ustedes me están viendo a mí, no el archivo, ¿no? Sí. Sí. Voy a compartir un archivo y, y le voy a preguntar a ustedes qué creen que es. ¿Ok? Acá están viendo este archivo con un montón de puntitos, ¿no? Y yo le muestro a la Argentina así y muestro un montón de puntitos. Y yo, si tuviera una conversación con ustedes, le preguntaría, ¿qué creen ustedes que es esto? Miren, hay un puntito acá en la Antártida también, dos puntitos en la Antártida. En la Patagonia hay pocos puntitos, ya en la provincia de Buenos Aires hay más. No sé qué pasa en el Chaco y en Formosa con todos estos puntitos, Misiones, pero la verdad que hay muchos, ¿no? Y ustedes me podrán decir que esto es, no sé, estaciones de ferrocarril o estaciones o supermercados, o no sé, lo que quieran. Pero bueno, todo esto, y voy a hacer un zoom acá para que ustedes vean eh, Carmen de Patagones y Viedma, ¿no? Hay tres puntitos ahí. Bueno, todos estos puntitos son sedes del INTA. El INTA. Estos son sedes del INTA, que se fueron creando a partir del año 2007, 2008. Vamos a hacer una sede acá, allá, qué sé yo cuánto. La verdad que el INTA en nuestro país es productor agropecuario y siempre tuvimos para nosotros que el INTA ayuda a la producción, etcétera, etcétera, pero no así. Yo les puedo asegurar que acá, cada uno de estos puntitos es un alquiler, personas que trabajan, personas que no trabajan. O sea, hay que hacer una reforma muy, muy potente para que se acabe el despilfarro, porque eh, no es posible que exista eso. El INTA está bueno, todo muy bien, pero no es posible que exista un INTA en Carmen de Patagones y otro enfrente, y no es posible que exista un INTA en la Antártida, pero en fin, eso es lo que hay. No quería dejar de mostrarles esto y ahora voy a compartir con ustedes de vuelta el archivo que yo tenía para ir terminando y después si querés con las preguntas que me hagan. Eh, yo no sé el orden que estaba siguiendo, pero bueno. También el gasto se divide por objeto del gasto. Objeto del gasto son estos que están marcados acá sobre la derecha. Gastos en personal, el 12% del presupuesto es gastos en personal. Si ustedes miran presupuestos provinciales o municipales, más del 60% es gastos en personal. Bienes de consumos 1%, servicios no personales, que son servicios contratados, la luz, el gas, el internet, bienes de uso, transferencias, incremento de activos financieros y servicio de la deuda. Acá alguien me había preguntado el servicio de la deuda. El crédito que hay son 10 billones de pesos. Recuerden que este número es lo que había quedado el año pasado, así que eso puede ser más o menos, de acuerdo a la política de endeudamiento, desendeudamiento que exista en el gobierno, pero supongo que va a ser un poco más. Fíjense que ya lleva devengado solo el 18% de los intereses que hay que pagar, según este concepto.
Bueno, esto es el rubro donde claramente las transferencias son las que ocupan mejor lugar. Acá entre las transferencias están el pago de las jubilaciones, por supuesto, y todas las cuestiones sociales, las asignaciones familiares, etcétera. Son los que más peso tienen. Eh, Les quiero hablar un minuto sobre la rigidez del presupuesto. Acá vamos a ir restando las cosas importantes, ¿no? Entonces, el crédito vigente es 94 billones de pesos. Las jubilaciones y pensiones son 48, el 51%. Tengo que administrar el ANSES, porque si no, no puedo pagar jubilaciones, que es el 1% más. Hay que darle plata a las universidades, que son 3% más. Estoy agarrando 4 o 5 cosas más importantes y acá algunas más. Acciones de empleo, que son, bueno, todas las acciones que se hagan en favor de crear empleo, el pago de la deuda, los subsidios a electricidad, los subsidios al gas, los subsidios al transporte. Estos son programas, ¿no? Eh, Había un programa en el pasado que era el fondo de la provincia de Buenos Aires. Este programa se dejó de pagar en forma inmediata porque era una plata que le daba el Estado federal. O sea, el tipo que pagaba impuestos en Misiones le daba a la provincia de Buenos Aires mucha plata. Eso es lo que está reclamando la provincia de Buenos Aires, que le den eso. Cuando le sacó el fondo a la capital federal, en fin, todo ese lío. Y después la agencia de en potencial trabajo está en blanco porque se cambió de nombre. Tengo que arreglar eso, pero es parte de la acción de empleo. Y la agencia de discapacidad. Tomé estos números para demostrar que estos solo números son el 75% del presupuesto y que para todo el resto hay 23 billones de pesos. Para todo el resto. No está defensa acá, no está seguridad, no está la obra pública, que la obra pública ha disminuido en términos reales y también en términos nominales respecto al año pasado. Son 4 billones de pesos. Pero bueno, todo eso se hace con este número que grande que está acá, los 23 billones de pesos. Todo lo demás parece como que es estático. Es así donde se ve que la respuesta que tuvo el gobierno a su idea de crear un superávit fue muy relevante, muy, muy relevante. Bueno, acá quiero mostrarle algunos números que, como al principio no los quiero confundir mucho respecto de el déficit del sector público con el déficit del presupuesto, porque acá tenemos incluido partidas que van a fondos fiduciarios o fondos o empresas públicas que hoy no están siendo eh, deficitarias. Entonces, el gasto primario, o sea, sin intereses, en el primer trimestre es de 22 millones. Los recaudados 27. El resultado primario es 4 billones de pesos. No se confundan con esto cuando el Estado da el resultado primario del sector público. Lo insisto, pero es así. Pero para mostrar cómo, porque esto participa mucho de ese número. Hay 4 billones en el primer trimestre y la deuda que se pagó es 1,3, o sea que hay un sobrante, si uno mira estos números en el primer trimestre, bastante importante. También se puede ver, otra forma de ver los números es por finalidad y función. Hay 5 finalidades que están acá marcadas. Una es la administración gubernamental, que es cómo se administra el gobierno, 5 billones de pesos de los 94. Defensa y seguridad ocupan 4,8. Servicios sociales, acá están incluidas las jubilaciones y todo lo que tiene que ver con lo social, 64 billones de pesos. Servicios económicos y la deuda. Estas son las 4 finalidades que conforman el presupuesto.
podemos abrir cada uno de ellos y vemos que en servicios económicos son energía y combustibles. Es muy importante, ¿no? La mitad se lo lleva energía y combustibles. Acá están los subsidios a la energía, las comunicaciones, transporte, agricultura. Estas son las funciones económicas. Las funciones del servicio social es función salud, función promoción asistencia social, 3,8 billones. Seguridad social, que son las jubilaciones, 48 billones de pesos. Educación, ciencia, cultura, vivienda de organismo y agua potable alcantarillado. Hay una cosa que dejó de hacer el gobierno que es viviendas. Dejó de hacer el Estado federal más que nada. Eso se lo transfirió todo a las provincias. Los que quieren hacer viviendas, que hagan viviendas. Bueno, defensa y seguridad es bastante obvio. Defensa, seguridad interior, sistema penal e inteligencia. Y en la administración gubernamental podemos abrir en legislativa, judicial, dirección superior, relaciones interiores, administración fiscal, control de la gestión pública y estadísticas. Estas son la finalidad y función, cómo se observa el presupuesto, donde si uno mira la torta, el grueso está en la seguridad social, en los servicios sociales. Esto es otra forma de ver qué hay dentro de seguridad social, qué hay dentro de los servicios sociales. Una apertura que hice especialmente para lo mismo que mostré antes, lo estoy mostrando ahora, donde le inserto a la función los programas que le componen. Esto es simplemente para observar cómo se puede mirar. Cuando digo por objeto, tiene que saber qué es, si se gasta en gasto de personal, inversión, consumo, etcétera. Si se sigue por finalidad la que les estoy mostrando. Y bueno, acá se muestra un poco por mes cómo es el gasto en servicios sociales. En enero fue de 5,9 billones, 6,3 eh, en febrero y 6,5 en marzo. Este es otro cuadro que les muestro, la línea roja muestra la recaudación y la línea y los azules son los gastos, o sea que estamos en algunos momentos por arriba y por debajo acá estamos bien, acá estamos menos bien y acá estamos un poquito abajo de la recaudación con respecto a los gastos. Esto es una manera de ver cada jurisdicción cómo se lleva la torta. Entonces, para mirarlo en perspectiva, el Ministerio de Capital Humano es notoriamente el más importante. Lo sigue la deuda pública, que me preguntaban algunos de ustedes. Después las transferencias del Tesoro, que son importantes, y después el resto de los ministerios. Economía más importante, salud, seguridad, defensa, jefatura de gabinete y los demás. Y el más chico es el de pobre Sturzenegger, que tiene poca plata para hacer todo lo que hacen. Los ATN son aportes del Tesoro Nacional a las provincias que este gobierno lo está utilizando más que nada para dirigir aquellas provincias que tienen dificultades. Eh, y bueno, esto es lo devengado por provincia. No miremos lo pagado, pero sí lo devengado. Y donde vemos que se le dio a Neuquén, a Buenos Aires, a Chubut, básicamente por incendios, ¿no? Provincia de Río Negro, San Juan, Mendoza y Misiones. Esas son las provincias que han recibido ATN en estos momentos. Esto era una partida que, fíjese, vigente hay 63 mil millones y ya se dieron 43 mil en este momento. Esta era una partida que se usaba mucho para negociar con gobernadores y bueno, de alguna manera no es lo que se está haciendo ahora. Bueno, aumento de presupuesto no, tampoco porque no hay. Quiero pasar rápidamente esto. Eh, la política alimentaria
cuánto es el presupuesto y cuándo se está gastando. Lo, lo más importante está como crédito en la capital federal, porque es por donde esto es una cuestión administrativa, no es relevante. Eh, Asistencia, estoy tirando algunos datos para que vean un poco, asistencia a provincias y municipios. Eh, la capital federal se está llevando un montón de plata, pero básicamente esto es porque la Corte Suprema falló, que hay que darle, hay un fallo de la Corte Suprema que hay que devolverle a la provincia lo que le había sacado el gobierno anterior, ¿no? Entonces, esto es lo que se está poniendo ahí. Y en la asistencia financiera en menor importancia, La Pampa, Neuquén, Río Negro, San Luis, Santa Fe. Y de este lado tenemos eh, el devengado, ¿no? El devengado es lo que realmente, esto es el crédito, esto es lo devengado, donde más se ha ido la plata es en la ciudad de Buenos Aires, 300 millones. Veo que hay preguntas y si quieren me preguntan. Detalle de recursos no lo vamos a ver. Una de las preguntas que hay es, ¿en prestaciones previsionales también se incluye la totalidad de los regímenes especiales cuyo desembolso es superior a las jubilaciones convencionales? Sí, sí, claramente, sí, están todos ahí. Eh, no las tengo identificadas acá, pero bueno, las jubilaciones especiales son Poder Judicial y algunas de privilegio, ya digamos, para expresidentes, etcétera, que todavía sigue vigente, pero no va a estar para de acá en adelante. Así que sí, están dentro de ese, de ese nivel. Yo les quiero mostrar acá, si hay otra pregunta me decís, pero les quiero mostrar este cuadro de... Una pregunta, pero la podemos dejar para el final por la naturaleza de la pregunta. Ok, esto es el esquema de la seguridad social. La seguridad social se compone de los programas que ustedes están viendo acá, que prestaciones de previsión social, prestaciones previsionales, mes por mes, ¿no? Atención pasividad de guardaparques, cajas provinciales, atención de pasividades, pensión universal por adulto mayor, no contributivas y otras transferencias. Fíjense que el, el monto gastado es 3,5 billones de pesos en el mes de enero y el monto recaudado por aportes y contribuciones es 3,8, o sea que hay un sobrante en el primer mes de 200.000 pesos, de 268.000 millones. Pero en los siguientes meses ya hay déficit. La diferencia la tiene que poner el Tesoro. Déficit en cuanto a lo que se cobra por prestaciones sociales y lo que se paga. Que es esta línea de acá, ¿no? Aportes y contribuciones que se muestra como recurso. En total, en el trimestre se han recaudado 9,8 billones y se gastaron 11. Hay un billón y 100.000 millones de déficit del sector previsional dentro del presupuesto. Bueno, eso es un poco todo lo que quería mostrar. Le voy a dejar de compartir la pantalla. Hay, ok, un comentario que ahora me acordé en base a la pregunta anterior, cuando de la tanda de preguntas anterior, cuando hablaban de qué norma se podría crear para evitar desbalances o desfasajes financieros en el presupuesto o en la actividad financiera del Estado. La Ley de Administración Financiera, que es la 2456, dice en varios artículos la idea de que tiene que ser suficiente y establecerse cierto balance en el ejercicio presupuestario. Se puede incurrir en un déficit en tanto se prevea la idea de un superávit posterior.
mm, como Sí, hay una serie de problemas con eso que es una ley, y una ley posterior te la modifica. Entonces, si por ley decís algo, el presupuesto también es ley. Entonces viene una ley después que te modifica la ley anterior sin necesidad de derogar la base, la cambio para un régimen. Entonces son el sistema de administración financiera estatal en Argentina funciona en base a leyes que se modifican por leyes de ejecución. La ley de ejecución es la de presupuesto, la ley de administración financiera es la base. ¿Qué significa eso? Que son declaraciones de principios y de buenas prácticas, pero que no se están incumpliendo ante un déficit, porque justamente siempre que sea por una ley. A su vez, la reconducción de presupuesto está establecido por ley, por lo cual, incluso si en una reconducción de presupuesto que se establece por decreto, eh, se generase un déficit, sigue estando dentro del marco legal. Entonces hay un tema de que probablemente habría que establecerlo en un marco constitucional. La idea de tiene que haber o no un déficit o una compensación futura entre ejercicios dentro de un cierto rango de tiempo. El problema con eso, por supuesto, es, ok, ¿qué haces cuando tenés una crisis profunda o extensa? O, porque no importa, tenés que tener balanceadas las cuentas, pero de vuelta ahí estás hablando de quién es la gente que te tiene que aprobar eso. Entonces estás hablando de vuelta legisladores o constituyentes que suelen ser políticos. sí. Hay una cuestión. Es difícil que se plasme en la Constitución ese tipo de cosas. De hecho, la ley de administración financiera habla de eso y, y la ley de, y la ley de presupuesto también está hablando de eso. La ley de presupuesto te indica cómo va a ser Hay una vez le preguntaron a un senador americano cómo hacía para estar tanto tiempo en el Congreso. Hace 25 años que era senador, el tipo lo seguían eligiendo. Y dijo, yo voto a favor de todos los gastos y en contra de todos los recursos. O sea, eso lo mantenía a flote al tipo. No, pero por eso tiene que haber una responsabilidad política muy importante para que eso suceda. No creo que existe una cosa así tal como que vamos a hacer una ley para que en el futuro nadie pueda hacer macanas. En el futuro todo el mundo puede hacer macanas. La cuestión es la representación que haga el pueblo de sus electores, ¿no? Digamos, yo creo que llegó momentos que es posible que la Argentina empiece a pensar en el largo plazo y no en generar, yo lo traté de hacer de una forma bastante resumida, pero miles de organismos creados acá y por allá, miles de cosas que vamos a poner acá, una agencia, vamos a hacer esto, vamos a crear un impuesto específico. No, está todo mal eso, no se puede hacer eso. Porque eso atenta contra el largo plazo. Está bueno para el corto plazo, y yo insisto, un montón de rutas argentinas se hicieron en la época en la década del 30 con un pequeño impuesto al combustible. Eh, lo que se hizo en un momento, después se hizo otro mal, y se hizo mal, y ahora hay un impuesto enorme al combustible y ya no está en la ruta. O sea, eso es lo que pasa cuando uno hace este tipo de malabarismos y crear. Pero legisladores de todos los partidos creían que estaba bueno hacer crear un impuesto con afectación específica. Porque eso iba a salvar su idea, iba a dejar plasmada su idea y se iba a tener, y se iba a hacer. Y no se hizo. No se hizo porque las circunstancias indican que no se hizo. O sea, es para ver esas películas americanas donde los tipos interesados van a hablar con su diputado o su senador para que se incluya en el presupuesto la plata que él le quiere, los famosos lobistas, ¿no? Hay que ir al Congreso a buscar que coloquen parte de los gastos en determinados lugares. No se puede estar haciendo por ley porque le está sacando al Congreso la potestad que tiene de decir a dónde va la plata. Si vos haces una ley, después tiene que hacer otra ley para sacarlo. Por eso es que creo que está mal. Yo por Y mi la parte un, he dado un pantallazo que, digamos, nada, me pueden preguntar todo lo que quieran, pero no voy a seguir mostrando números porque es muy difícil, digamos,
ampliar el detalle en este momento. Bien. Quedan dos preguntas, entonces, de tinte casi filosófico en cierta medida. La primera es, a pesar de que la Constitución de 1994 estableció un plazo de 2 años para obtener una ley de Ah, coparticipación federal, pasaron 30 y no se logró. Otro muy ejemplo de bien. las típicas declamaciones de los gobernantes. ¿Qué perspectivas tienes acerca de lograr una ley de coparticipación federal que logre el acuerdo de la nación y las provincias? Muy buena esa pregunta que la voy a empezar por el final. Perspectiva cero, no existe. No hay ninguna perspectiva de que haya posibilidad de hacer un acuerdo entre las naciones y las provincias de esa característica. Y lo voy a decir por qué. Porque cuando la hicieron, el vivo que hizo en la Constitución puso eso, le dijo, le vamos a dar un plazo para que hagan una ley de coparticipación, se olvidó de sacar una frase que decía con la totalidad de las provincias. O sea, tiene que tener la aprobación de la totalidad de las provincias. Entonces, si vos le vas a sacar 5 pesos a Catamarca para que se lo dé a La Rioja, te va a decir que no y se acabó. Tiene que ser por unanimidad. Imposible, absolutamente imposible. Entonces, no es que no tenemos ley de coparticipación. Tenemos una ley de coparticipación que es antigua, que no sé si está cumpliendo los requisitos de reparto que había hace 25 años, no son los mismos que hay ahora o más. No sé, Tomás, decime desde cuándo es la ley esa, pero no, tengo cero perspectiva de que exista eso. Yo creo que para resolver ese tema va a tener que haber una reforma tributaria que, que- que indique una forma distinta de cobrar impuestos. Así como está, va a seguir siendo esta porque tampoco la pueden cambiar, porque hay que cambiarla por unanimidad. Está esta, pero me parece que fue sacarse un problema de encima el constitucionalista que dijo, arreglen una ley, animémonos y vayan, dijo. Así que no tengo ninguna perspectiva de que que vaya a solucionar eso en los términos en que se creen que se puede solucionar. Y no le echo la culpa a nadie, le echo la culpa a todos. Y después la última pregunta es, si consideras, mejor dicho, que el gran problema es la falta de control del Estado. La falta de control del Estado. Eh, No sé si ese es el problema. Los organismos de control, estamos en este momento inmersos en un problema bastante serio con el organismo de control que audita, que es la Auditoría General de la Nación. A partir de, creo que la semana que viene, no hay más auditores. Hace un año que debieron ponerse auditores elegidos por la Cámara de Diputados, porque también vencía el 6 de abril, creo, el mandato de los auditores que estaban vigentes. O sea, el 6 de abril se fueron 3 auditores, no fueron reemplazados. El 6 de diciembre se van a ir 3 auditores y no sabemos si van a ser reemplazados. O sea, transformarlos también está la sindicatura, ¿no? Yo creo que el problema, más que los organismos de control, por supuesto que creo que tiene que haber una reforma de la ley que los regula, drástica, deberían ser más independientes. Fíjense ustedes una cosa que no estoy haciendo un juicio de valor, pero el partido opositor pone el presidente de la auditoría. En este momento, el auditor presidente del organismo es Olmos. Olmos fue el vicejefe de gabinete del gobierno anterior. O sea, Olmos se está auditando a sí mismo. O sea, es necesario, definitivamente, no estoy hablando mal de Olmos ni nada por el estilo, pero es necesario que regulemos de alguna manera los organismos de control. Sí, están mal los organismos de control, entonces parte de la pregunta que dice que el problema es ese. No, pero el problema también es cómo estamos regulando eso. Y si ustedes se fijan en los diarios de ayer o de hoy, ya el partido opositor, el partido mayoritario en el Senado está intentando elevar el número de auditores en vez de disminuirlo,
para llegar a un acuerdo, porque no llegan a un acuerdo de quién poner de qué. Entonces, quieren poner más gente todavía, más gente con buenos sueldos, etcétera. Pero yo lo que creo que tienen que ser un organismo más regulado, mucho más técnico, y que no pueden ser miembros del colegio de auditores, tipos que han estado en el gobierno los últimos 4 años en el gobierno. Tienen que ser otros, porque no se pueden auditar a sí mismos. No sé si habrá estado la respuesta. Agradecieron la respuesta, por lo menos, así que Ok. sí. Sí, después una cuestión práctica es mecanismos de control quizás judiciales o mediante poder judicial, lo que sería demandas, no hay realmente un legitimado para hacer esa acción. Entonces esa es la otra cuestión de se estableció un mecanismo, tiene un mecanismo de control que no existe. Existe en la etapa administrativa, pero ante un incumplimiento no hay manera de hacerlo ejecutar. Es como la ley de salvando las distancias y es otro tema, pero la ley de ética pública te dice, tenés que ser una persona ética, pero no te dice qué pasa si no. Entonces no me Claro. dijo nada. Y lo que sí existe es el control difuso, si uno quiere, o indirecto, donde cada persona podría ir a reclamar ante el Estado, yo tengo tal derecho, me lo reconoce tal ley, el Estado no me está asignando una partida, pido que se asigne esa partida para que lo ejecute. Las sentencias contra el Estado revisten carácter declarativo, dijo muchas veces la Corte Suprema, aunque a veces dijo lo contrario. Entonces vos vas a conseguir una sentencia que dice, sí, te tienen que dar plata para hacerte, por ejemplo, una casa o proveerte el servicio de salud, pero no lo puedo obligar a que lo haga. Y entonces, ¿para qué corno sirvió el proceso al respecto? Y es uno de los grandes misterios. Es como, así como están los misterios católicos y bíblicos y religiosos, cada religión tiene lo suyo. Bueno, el Estado argentino tiene uno, este es uno. Ese y después, ¿por qué no sacan la fundación de Tucumán de presupuesto? Esos son dos. Entonces están esas cuestiones. No es Claro, solo digamos, el Estado a lo largo de los años ha ido incrementando, siempre alguien le agregó algo. Es como, viste, como esos juegos que hay que agregarle algo a un dibujo y siempre le fue agregando algo. Y vamos a agregarle, ahora vamos a empezar a poner sedes del INTA, pum, pam, 600 sedes del INTA. Hay 5 regiones en la Argentina, podría haber 5 sedes de tipos que están estudiando cómo explicarle a la gente, que se las pueden explicar en un webinar como este, donde pueden haber 3.000 tipos, cómo sembrar soja. O qué investigación hicieron para decirle a los tipos, mire, investigamos que si a la soja le ponen 2 gotitas de aceite a la mañana, usted va a tener un rente del doble. O sea, está buenísimo, pero 650 sedes del INTA y que exista una de un lado del río y otra del otro, o dos en la Antártida, la verdad que es un abuso. Entonces, los abusos son un gran problema. Y por eso me parece que la acción de este gobierno en identificar, por supuesto que no identificó todos los abusos que hay, pero identificar todo lo que identificó e ir sacando uno por uno las cosas, que cuesta mucho tiempo, mucha tarea, pero se llegó a un resultado. O sea, el resultado para mí, el resultado clave de lo que está pasando ahora es el convencimiento de que el presupuesto tiene que ser superavitario, no deficitario, vamos a ponerlo así, porque hay que bajar impuestos. Bueno, no hay más preguntas, así que gracias Enrique, gracias a ustedes por acompañarnos en este seminario. Eh, Vamos a estar volviendo probablemente dentro de 2 meses y bueno, la idea es empezar a discutir, establecida esta idea de cómo se gasta, en qué se gasta, por qué se gasta, es pasar a este otro plano de qué se recauda, por qué se recauda y esto que acaba de cerrar Enrique, es necesario bajar el gasto público para poder bajar los impuestos. Entonces pensar qué implica bajar impuestos y cómo bajarlos en gran medida. Y si la única opción que queda es la de efectivamente eh, reducir los impuestos o una simplificación donde se elimine, por ejemplo, el costo indirecto sería suficiente. Eh, o un buen paso, no creo que sea suficiente, pero un buen paso en la dirección correcta. Gracias, Enrique, de vuelta por el No, tiempo y por la gracias.
participación. Gracias a los que han atendido. Espero que hayan sido de alguna utilidad y nada, les agradezco la presencia y hasta otro momento. Cualquiera que me pueda consultar lo puede hacer. Muchísimas gracias y no es fin de semana. Mañana es feriado, pero no es fin de semana. Así que buena semana a todos. Muy Hasta bien, luego. gracias.